Bien, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Mire, antes de iniciar la sesión, quiero felicitar al ministro Grau, que en su cumpleaños está acá con nosotros trabajando. Así que, sí, muchas gracias, ministro, por estar acá, ¿no? En su cumpleaños. Y también la ministra Maisa Roja, que también está con nosotros. Y don Jorge Riesco, que también está con nosotros en la zona. Muchas gracias por estar. El acta de la sesión 84 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 85 se encuentra a disposición de los señores y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se recibió oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales, boletín 16.566-03. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landero, quien comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de de la Comisión de Economía, Fomento, Micro y Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, en orden a refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional, correspondientes a los boletines 15.679, 15.964, 15.994, 16.532, relativo a la regulación del contrato de transporte aéreo. Correo electrónico de la señora María Teresa González, gerenta general de Staxcraft Chile, quien solicita audiencia de la Comisión de Economía en la Comisión de Economía para exponer la experiencia y el punto de vista de la empresa respecto al proyecto de ley original mensaje sobre permisos sectoriales. Un oficio de la Unidad de Participación Ciudadana, mediante el cual comunica que el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para eliminar la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en casos que indica, ha sido puesto en el sistema de Congreso virtual para el objeto de la participación ciudadana. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que mejora la competencia y perfecciona el mercado de gas licuado. Un correo electrónico de la jefa de bancada de Renovación Nacional, mediante el cual informa que la diputada señora Sofía Cid será reemplazada por el diputado señor Fran Sauerbaum. Estaba esperando el anuncio. El diputado señor Juan Antonio Coloma, jefe de la bancada de la UDI, informa que el diputado señor Fernando Borges, que nos acompaña, reemplazará al diputado señor Joaquín Lavín durante la sesión de hoy. Señor presidente, un correo electrónico de la diputada señora Francesca Muñoz, jefa de Comité Social Cristiano e Independiente, informando que la diputada señora Gloria Navellán, que nos acompaña, reemplazará en la sesión de hoy al diputado señor de la Carrera. Un oficio del gerente general del Banco Central, Luis Óscar Herrera, mediante el cual da respuesta al oficio remitido a dicho organismo por la Comisión Unida de Minería y Energía y de Economía, Fomento, MIPYME, Protección del Consumidor y Turismo. El presidente, ese oficio es el que se refiere a las actas íntegras de las sesiones de la Comisión de Antidistorsiones en las que se ha debatido el tema de Huachipato. Eso es todo, señor presidente. Se, Y se ofrece la palabra sobre la cuenta. antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, señor Sí. presidente, usted debe consultar a la comisión respecto de su renuncia. ¿Antes de la cuenta? Antes Es de que usted dar la palabra respecto lo tenía después de la cuenta usted, pues. yo le di Pero la cuenta antes de la palabra, antes señor de la palabra, bueno. presidente. Bien, entonces el secretario, usted tiene la palabra el secretario para proceder a votar mi renuncia a la presidencia de esta comisión hecho en la semana pasada, ¿fue? Sí, así es. Señor presidente, de conformidad al reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde que en la primera sesión ordinaria posterior a su renuncia, se tome votación respecto a la misma, salvo que manifieste la comisión que hay unanimidad en aceptar la renuncia. ¿Hay unanimidad? No hay unanimidad. Don Boris Barrera, ¿a favor o en contra? A favor de la... En contra. Don Alejandro Bernales. Doña Ana María Bravo. Don Miguel Ángel Calisto. Don Miguel Ángel, a favor. Señor Frank Sauerbaum, Votando. votando la renuncia, ¿a favor o en contra? Sí.
Le consulto al final de la votación. Señora diputada Nayib. Muchas gracias, secretario. Tal como usted dijo, yo estoy reemplazando acá al diputado de la carrera, lo cual me obliga de alguna manera a poder seguir los lineamientos que él me pidió para esta votación, y eso me obliga a abstenerme. Gracias. Señor diputado Borges. A favor, señor secretario. Gracias. Don Daniel Manucheri. Perdón, al final. Señor Cristian Matheson. Gracias. Doña Javiera Morales. Gracias. Don Víctor. A favor. Gracias, don Víctor. Doña Flor Baizel. Acá, a favor. Gracias. Don Alejandro Bernales. Doña Ana María Bravo. Don Daniel Manucheri. Yo quiero argumentar mi voto porque voy a rechazar la renuncia del diputado Mellado. Yo, no obstante las consideraciones y los acuerdos políticos y todo lo que pueda existir y las diferencias políticas que pueden existir con el diputado Mellado, yo creo que él ha desarrollado un tremendo trabajo como presidente de la comisión. Me consta el grado de transversalidad que ha puesto el diputado Mellado en este trabajo, por lo cual, y siempre ha tenido una buena disposición de poner proyectos en tabla de todos los colores políticos, por lo cual yo creo que haría bien que él continuara como presidente, por lo cual yo voy a rechazar. Gracias, don Daniel. Doña Javiera. Gracias. Don Alejandro Bernales. Gracias. Doña Ana María Bravo. Don presidente, su voto. Cumpliendo el acuerdo político, yo acepto mi propia renuncia. Gracias, señor presidente. Ha sido aceptada su renuncia por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Procede que usted siga dirigiendo la sesión, salvo que haya unanimidad para... Hay unanimidad para escoger Votar de hoy. inmediato, votar. No hay unanimidad, presidente. Por lo tanto, corresponde que usted dirija la sesión de hoy día y luego de la lectura de la cuenta de la próxima sesión se procede a la elección. Bien. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta, ahora sí, secretario, ¿cierto? Se ofrece la palabra sobre la cuenta, se ofrece la palabra en varios. No hay palabras. No hay palabras solicitadas. Perdón, don Franco. Sí, presidente, yo estoy reemplazando a la diputada Sofía Cid circunstancialmente hoy día. Claramente para la comisión una pérdida que venga yo, pero no venga Sofía. Pero yo le quería plantear al ministro por su intermedio, presidente, lo que le mandaba ayer un WhatsApp. Nos está ocurriendo con demasiada frecuencia y este proyecto que ustedes están viendo de permisología es tan relevante, tan importante, porque ayer justamente, el lunes, en la mañana, yo me encontré con un empresario y me hizo el comentario de que se había rechazado un nuevo proyecto en la comuna de San Carlos, se perdieron alrededor de 200 empleos. Esto mismo había pasado hace más o menos 3 meses atrás, con otro proyecto donde se habían perdido 400 empleos. Nosotros somos la región más pobre del país. ¿Y por qué lo destaco? Porque estos proyectos tenían resolución ambiental aprobada. Por lo tanto, quien rechazó estos proyectos fueron determinaciones políticas, fueron los Ceremis en este grupo, ¿cierto?, que toma decisiones luego de que cumplen todos los requisitos. Entonces, por eso es tan relevante el proyecto que se está viendo y ojalá que lo pudiéramos avanzar lo más rápido posible, porque estas situaciones no pueden seguir ocurriendo. Nosotros en nuestra región tenemos muchísimos problemas de pobreza, la región más pobre del país, por eso demandamos inversión. Tenemos otro problema grave que conversamos con el ministro de Energía que tiene que ver con la disposición eléctrica. Ñuble no tiene hoy día disposición eléctrica, hay 300 proyectos
detenidos en la región porque no tienen disposición eléctrica, no hay cómo hacerlo funcionar. Por ejemplo, una cosa tan simple como puede parecer un secador de madera no se puede instalar en nuestra región porque simplemente no hay cómo poder enchufar esa nueva empresa. Entonces, yo le quiero pedir al ministro que ponga especial énfasis antes de que se apruebe este proyecto, pues, ministro, usted puede llamar por teléfono y dar una instrucción al Seremi de Economía y al resto de los Seremis que no se sigan oponiendo a los proyectos que ya tienen evaluación ambiental aprobada. O sea, el espíritu de esta norma es justamente facilitar la inversión. Entonces, mientras tanto se aprueba la norma, el gobierno debiera desplegarse facilitando la inversión en el resto del país, porque si no, finalmente pueden pasar meses que no se apruebe la norma y vamos a seguir en la misma situación. Gracias, presidente. Sí, diputado Calix. Mire, presidente, yo quiero destacar, ya que se ha aceptado su renuncia, destacar el trabajo que usted ha realizado en esta comisión, siempre con una visión muy amplia, teniendo presente los equilibrios políticos, incluso las diferencias. Usted ha sido un caballero en esta comisión, por lo tanto, quiero agradecerle, por supuesto, el rol que ha tenido en esta presidencia. Y bueno, esperamos que en el futuro las próximas presidencias también tengan en consideración la visión que usted ha tenido en la conducción. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bien. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado el mensaje sobre las autorizaciones sectoriales e introduce la modificación de los cuerpos legales que indica. Están invitados la ministra de Medio Ambiente, la señora Maisa Rojas, y el presidente del Consejo General de la Sociedad Nacional de Minería, señor Jorge Riesco. Vamos a partir por las damas. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a las diputadas y a los diputados. Agradezco y al ministro, agradezco la invitación. Y yo traigo una pequeña presentación para comentarles y compartir con la comisión sobre el proyecto. Sí, está bien. El proyecto de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo le había pedido al ministro Grau que quizás diera unas palabras iniciales para que también me sirvan a mí de contexto. ¿Puede ser? Ah, ya. Sí, puede ser, presidente. Hable, ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy breve. Primero que nada, agradezco a mi colega, la ministra Maisa Rojas, por poder hacer esta presentación. Yo haría simplemente dos comentarios introductorios. El primero es que pido a la comisión que la presentación que se va a ver ahora se vea ojalá con la mayor atención posible, porque la verdad es que el sistema de evaluación ambiental es un sistema que entenderlo bien requiere cierta expertise, y como es algo que no se ve regularmente en esta comisión, creo que es importante que exista esa atención. Y lo segundo es que es transmitir algo que hemos conversado algunas veces de manera más informal, pero no necesariamente en este espacio, y es que los dos proyectos que está tramitando el Ejecutivo, tanto el proyecto que lidera la ministra Rojas como el proyecto que lideramos desde Economía, uno en el Senado, otro en esta comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas, comparten visiones comunes. Más allá de que tienen diversos objetivos, un objetivo que está presente en ambos proyectos es la idea de aumentar las certezas y disminuir los plazos de tramitación, pero también tienen diferencias importantes que justifican de buena manera la idea de no unir estos dos proyectos, que es algo que alguna vez algunas personas han planteado. Y por tanto, en el diseño de los dos proyectos, aunque comparten una cierta visión, es muy claro qué va en un proyecto y qué va en el otro proyecto. Es decir, no hay intersecciones que ameriten una discusión conjunta de los dos proyectos. Eso me gustaría decir como antesala a la presentación de la ministra Rojas. Por supuesto, después puedo hacer más comentarios una vez que
se hayan realizado las dos presentaciones. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Ya, entonces, efectivamente yo también me voy a centrar en lo que tienen la diferencia entre los dos proyectos. Bueno, ustedes saben que estos son dos proyectos que están parte del pacto fiscal, que contiene 4 reformas legales. Está el sistema de permisos aplicables de forma general, o la ley marco de autorizaciones sectoriales, que es el proyecto que ustedes están viendo en esta comisión. Después está el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el proyecto que estamos viendo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y adicionalmente hay otros 2 que están a cargo de bienes nacionales, que tienen que ver con concesiones marítimas, y otro con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que es la institucionalidad del patrimonio. Esos son 4 proyectos, de los cuales 2 ya están discutiéndose en el... Yo no sé si ustedes han visto esta lámina, que es un diagnóstico que es del 2019 de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que muestra como un ejemplo de la ruta crítica de un proyecto minero, de cuánto tiempo debiera demorar. Si tiene una cantidad de etapas ahí. Y ustedes ven que igual es bastante largo, 47 meses con las distintas etapas. Y en ese diagnóstico, que es del 2019, también se evidencia de que esas etapas no se cumplen y que la realidad es bastante más larga. Entonces, tiene una etapa de una concesión minera, un permiso de excavación. Después, en verde oscuro, ustedes ven el estudio de impacto ambiental, que es y después vienen una cantidad de otros permisos. Esto es todo previo, antes de entrada a operación. Entonces, la parte que a mí me corresponde es la evaluación ambiental, que ustedes, como ven, también con respecto a lo que está programado y la realidad difieren bastante, pero lo que viene después son los permisos sectoriales, donde ustedes también ven de que hay un aumento total de los tiempos y los plazos de tramitación, que son sumamente extensos. Pero lo que yo me voy a referir es a la parte de la cajita verde oscura, ¿verdad? Que es la parte del permiso que se otorga dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un permiso que es el permiso ambiental, que es la resolución de calificación ambiental, o la RCA. En un informe de la misma comisión, pero esta vez de este año, de marzo del 2024, aquí hay un diagnóstico de los permisos críticos. Y ustedes ven que acá hay varios de ellos que están otorgados por Ministerio de Bienes Nacionales, la Subsecretaría de Fuerzas del Mar, Consejo de Monumentos Nacionales, CONAF, la Comisión de Evaluación, que es la RCA, a lo que se refería el diputado, que es el conjunto de seremis que en las regiones dan este permiso, que es la RCA, y así. Entonces, hay una cantidad entonces de permisos que son críticos. Nosotros nos vamos a enfocar en la RCA y en la consulta de pertinencia, que está asociado, pero no es un permiso realmente, es un trámite, pero es la RCA en la cual nosotros nos estamos enfocando. Ahora, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema que está definido en la Ley de Bases del Medio Ambiente. De hecho, esa ley, que es la 19.300, acaba de cumplir en el mes de marzo 30 años. Fue modificada, obviamente, después, cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia, pero es un sistema que está profusamente reglado dentro de esa ley, que se ha ido reformando. Esto se los voy a mostrar. Tiene ciertas características que ameritan y justifican que esta sea una reforma específica. Por un lado, los servicios públicos cumplen con los plazos legales. El 95% de los proyectos que ingresan al sistema obtienen su RCA favorable, y menos del 10% de los proyectos son
judicializados, sin embargo, son los que son judicializados, los que en general representan una parte importante de la inversión, o sea, son proyectos grandes en cuanto a inversión importante y probablemente los más mediáticos también. Entonces, con ese diagnóstico podemos mejorar la eficiencia del sistema conservando el estándar de protección ambiental. Esa es nuestro objetivo. Esta es una línea de tiempo bien simplificada. Hay una etapa de preingreso a nuestro sistema, después está el sistema de evaluación de impacto ambiental y después de eso venían todas las otras cajas que yo había indicado en la lámina anterior, que son los permisos no sectoriales, los permisos sectoriales no ambientales. Y ahí se sobreponen muchas veces también las reclamaciones cuando la RCA se ve judicializada o reclamada. Ahora, miremos entonces qué es lo que ocurre en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí vemos para los últimos 6 años los tiempos totales de tramitación, en este caso, de los proyectos que ingresan vía una evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Estos son proyectos de inversión más complejos que tienen impactos ambientales y por lo tanto deben ingresar por un estudio. Y ustedes ven que estos tiempos son bastante extensos y hay una preocupación de que esos tiempos se estén incluso extendiendo demasiado o incluso aumentando si uno ve como una línea de tiempo. Quisiera entonces hacer un zoom a qué se refieren estos días totales de tramitación. Y entonces acá a la derecha vemos que ahora lo tengo disgregado. Hay una cajita chiquitita que son los días inhábiles, los fines de semana. Y después fíjense que en azul están los días de suspensión y en verde están los días de evaluación. Porque este sistema tiene días de evaluación reglados y para los estudios de impacto ambiental el máximo son 180 días. Y como ustedes ven, en todos los años que han pasado, en los últimos 6 años, en promedio, el servicio se demora 160, 163, 161 días en la evaluación. Y a eso me refería yo de que los organismos públicos cumplen con sus plazos, ¿ya? Hay un reloj, de hecho, cuando uno ingresa en la página en que se van contando los días. Entonces, ¿qué es lo que explica de que los tiempos totales de tramitación sean largos? Son los días de suspensión. O sea, es el titular que pide una suspensión en el proceso de evaluación que tiene varias etapas. Ahora, la pregunta entonces, ¿por qué ocurren estos días de suspensión? Y probablemente, como ustedes se imaginan, no existe una respuesta única a esa pregunta. Algunos dirán que el proyecto es muy malo y por lo tanto recibe muchas observaciones y tiene que mejorarse y por eso tiene que el titular pedir suspensión. Y otros podrán decir, y seguro que esos tipos de proyectos existirán, y otros dirán que lo que pasa es que llegan una cantidad no razonable de observaciones demasiado grandes, que no está claro cómo responder, etcétera, y por eso tenemos que pedir suspensión. Y muy probablemente la situación es una mezcla de ambas y otras razones más que pudieran haber. Pero lo que quiero decir con esto es que resolver el tema de la disminución de los tiempos de tramitación de este permiso, que es la RCA, no lo vamos a resolver con una sola medida, con una bala de plata, porque es un sistema que es complejo. Y por lo tanto, el proyecto de ley que estamos discutiendo en el Senado es una reforma que propone un conjunto de medidas. No es una medida, no son 2 medidas, es un conjunto de medidas que buscan entregar 2 cosas. Eficiencia en los procesos y por lo tanto acortar los tiempos, pero también dar certeza, porque
Bueno, si ustedes hacen más preguntas, vamos a ver de que el tema es particularmente en la parte de las reclamaciones. Uno quisiera tener más certeza, o lo mismo que mencionaba el diputado, de que en una comisión de evaluación regional en la región Ñuble, creo que era, lo que estaba refiriéndose el diputado era que el servicio de evaluación entregó un informe consolidado de evaluación que era favorable y que finalmente los Ceremis lo votaron en contra. Eso es una situación de incerteza, ¿no? Y todo esto, entonces, sin disminuir ni relativizar los estándares medioambientales que este sistema a lo largo de los años ha creado. Entonces, hay una cantidad de medidas que yo no voy a entrar en detalle, pero se los voy a nombrar nomás y pues me pueden hacer preguntas. Está aquí conmigo Sebastián Elwin, que es el jefe de nuestra oficina de evaluación ambiental, que ha estado trabajando en el proyecto y que va a poder complementar o responder a todas las preguntas. Entonces, hay algunas medidas que están asociadas a proyectos que no requieren ingresar al sistema. Hay una cantidad de medidas dentro de la evaluación ambiental propiamente tal, y hay una cantidad de medidas asociadas a la etapa post, ya que se tenga o no se tenga RCA, que tiene que ver con las reclamaciones. Entonces, muy brevemente, con respecto a proyectos que no requieren ingresar, aquí hay una propuesta de reemplazar algunas consultas de pertinencias con declaraciones juradas. Con respecto a la evaluación ambiental, por ejemplo, aquí se va a trabajar sobre tipologías de ingreso, rectoría técnica del CEA, calificación de proyectos. Bueno, ustedes pueden verlo ahí. Déjenme mencionarles, por decir, voy a mencionar tres, ¿ya? Tipología de ingreso. Esa es la manera en que se define qué proyectos debe ingresar al sistema o no. Hoy en día la situación es la siguiente, y es que como no me acuerdo, 40% o 50% de los proyectos que ingresan son del tipo energético. Nosotros estamos haciendo una propuesta acá de tal manera que muchos de esos que hoy día tienen que ingresar ya no van a necesitar ingresar, ¿ya? Así que ahí se va a reducir de manera muy significativa. No sé si tenemos un número de ahí, pero claro. Le puedo explicar ahí qué es lo que es exactamente lo que estamos haciendo. Después, por ejemplo, existe esta ampliación de procedimiento de urgencia. Este procedimiento de urgencia existe hoy y dice que cuando hay una situación de calamidad pública y usted tiene que ingresar por un estudio, entonces el procedimiento de urgencia permite reducir el plazo de evaluación. Esto lo estamos ampliando, prácticamente no se usa. Prácticamente no se ha usado. Es algo que existe y prácticamente no se ha usado. Lo vamos a ampliar. Esta vez vamos a ampliarlo a que se puede usar también para declaraciones de impacto ambiental, que son la mayor cantidad de los proyectos que ingresan al sistema. Y también se aumenta la hipótesis, no solamente calamidad pública, que es una cosa bastante extrema, sino también, por ejemplo, proyectos que pueden mostrar un beneficio medioambiental, pueden acogerse a este procedimiento y de esa manera reducir su tiempo de evaluación. Y por último, por ejemplo, el proyecto propone mejorar un instrumento que hoy día existe, que es la EAE, que es la Evaluación Ambiental Estratégica, y tiene varias medidas de tal manera de hacer este instrumento que lo usemos más, que se use más, y proponemos de que proyectos que hayan sido planificados con EAE, que yo lo digo así bien en simple, como que le da un sello de calidad al proyecto, en ese caso también se producen reducciones en la evaluación de un 30%. Y en el caso de las reclamaciones, es un recurso de reclamación único y simplificado, y lo que ustedes también probablemente ya han escuchado, una propuesta de eliminación del comité de ministros, y de hecho aquí nos sale la eliminación de... la calificación de proyectos, ¿verdad? Es la eliminación de la cueva. Así que, como ustedes pueden ver, una cantidad bastante amplia de medidas que incluye este proyecto. En resumen, entonces, volviendo a... Se demora un poco ya. En resumen,
volviendo a esta línea de tiempo, antes del ingreso, durante la evaluación y en la parte de las reclamaciones, entonces tenemos una propuesta para reducir las consultas de pertinencia. Ahí hay una reducción de tiempos bien importante dentro del sistema, la Rectoría Técnica del CEA, que nos va a ayudar a la crítica que existe a veces de que llegan demasiados comentarios durante la evaluación y que algunos quizás no pudieran ser pertinentes, etcétera. Ahí está la eliminación de la comisión de evaluación, que son las cuevas que están donde participan los Ceremi, y en la parte de la reclamación es un poco más complejo de explicar, pero también está el tema de la eliminación del comité de ministros. Con todo eso y tal como se nos pidió dentro del pacto fiscal, nosotros pensamos de que podemos asegurar, de que la reducción de los tiempos totales es como de un 30%. Y con eso creo que, no, perdón, eso era, me queda unas láminas nomás. Y con respecto a ambos proyectos, aquí yo quisiera, efectivamente, ambos fueron presentados en conjunto, pero aquí, y ustedes ya conocen el proyecto de ley, pero el artículo 4 deja muy claramente separando las aguas de ambos proyectos, diciendo que quedan fuera del ámbito de la aplicación de esta ley, la ley que ustedes están discutiendo, las autorizaciones otorgadas en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Así, eso también para dejar bien claro de que entonces son dos proyectos que comparten unos objetivos, se hacen cargo de dos partes del sistema completo, pero que hay una buena delimitación de las aguas entre los objetivos de ambos. Entonces, en resumen, en conclusión, una reforma integral a los permisos en Chile requiere atender las especificidades de ciertos permisos, en particular el del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y su RCA. Ambos proyectos se hacen cargo en su conjunto de la totalidad de los permisos, la RCA y los permisos sectoriales, y el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales establece con claridad y certeza jurídica el régimen de permiso y el régimen de permisos del CIA entre ambos, evitando duplicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Parlamentarios, preguntas, dudas. Diputado Fauer. Sí, presidente. Mire, en regiones en general, obviamente no son los mismos problemas que tienen en las grandes capitales, pero tenemos un problema serio y por eso le pregunto respecto de cómo va a conversar esto, por ejemplo, con el ordenamiento territorial que tenemos en nuestras regiones. Porque, ¿cuál es el problema? Hoy día uno se va a meter en una comuna pequeña, por ejemplo, no hay cómo construir conjuntos habitacionales cerca de los centros urbanos, porque hoy día los centros urbanos son de este porte según el plano regulador. Entonces, eso tiene que ver con varias cosas. Uno le pregunta al alcalde y me dice, sí, pero me voy a demorar 5 años o 4 años en cambiar el plano regulador y no tengo plata tampoco. Porque obviamente hay que contratar arquitectos y todos los profesionales. Entonces, los municipios pequeños no tienen ni un recurso para hacer eso. Entonces, lo que requerimos, ¿cierto?, es hacer un ordenamiento territorial que permita el desarrollo urbano con las actividades productivas y se puedan combinar, porque, por ejemplo, el otro día teníamos un proyecto aquí respecto de los olores, ¿cierto? Y había una norma que se rechazó, menos mal, que decía que no se podía instalar una planta, por ejemplo, no sé, avícola o una chanchera o un vertedero a 10 kilómetros de un centro urbano. O sea, era una cosa loca, parece que no había una dimensión de las distancias, porque 10 kilómetros es muchísimo. Menos mal que eso se rechazó, pero ¿y por qué pasa esto, ministra y ministro? Porque no hay ordenamiento territorial en las regiones ni en las comunas por un simple hecho de que no tienen planos reguladores terminados. Entonces, cualquiera se instala en cualquier parte. Yo me compro un terreno enorme, no sé, hay, en el caso, por ejemplo, de los agricultores, tienen tremendos predios, no sé, 500, 600, 1000 hectáreas, y se ponen con una planta avícola. Luego de eso se parcelan los conjuntos al lado y resulta que después los vecinos no pueden vivir por la avícola que está ahí puesta hace 20 años atrás.
Entonces tenemos esos problemas que impiden el crecimiento de las regiones ordenadamente, y aparte que nos seguimos condenando a la pobreza, como le acabo de relatar el caso de estos dos proyectos que se rechazaron por una presión más bien política, diría yo, porque fue la gente la que dijo, no, no queremos que se instalen aquí, pero tenían todos los permisos para funcionar. Entonces ese empresario, ¿qué es lo que hace? Agarra sus cositas y se va para otro lado, y nosotros somos los que perdemos. O sea, perdemos la inversión, perdemos los empleos, pero aparte de eso, ¿cierto? Por ejemplo, el productor de huevo que me reclamaba el otro día, ministro, me decía, después van a decir que nos coludimos los productores de huevo porque el precio subió, pero resulta que no me dejan crecer para seguir aumentando la oferta. Entonces, ojo con esas cosas, porque, ministra, estas cosas están muy bien y nosotros somos partidarios, pero hay otras cosas anexas que nos van a hacer, como por ejemplo los planos reguladores, que si no cambian, no les damos plata a los municipios para que hagan especialmente esos cambios en los planos reguladores, nos vamos a pisar la cola con este proyecto, porque finalmente si no hay ordenamiento, las empresas no van a saber dónde, cómo instalarse, y obviamente vamos a generar un estancamiento de nuevo de la inversión. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Nunca he estado en esta comisión antes. Bienvenida. La verdad que mi área es el área de la agricultura y el área de la seguridad, pero igual quedé lo suficientemente asombrada ante la exposición de la ministra y lo poco y nada que he logrado entender de este proyecto. Y de verdad tengo que decirles a ambos ministros que la inoperancia del Estado es una cosa que me deja absolutamente asombrada. ¿Cómo puede ser que en todos estos años, lo único, porque no es culpa de ustedes nomás, esto viene de antes, lo único que hayamos logrado es que la grasa del Estado crezca de tal manera que necesitemos de una cantidad loca de días para otorgar un permiso para que una empresa funcione, para justificar probablemente muchos empleos y muchas lucas que se están yendo del Estado? Es impresentable el sistema que tenemos hoy día. No es culpa de ustedes, vuelvo a decir, esto viene de antes, ustedes lo heredan. Y seguramente ni siquiera es culpa solamente del gobierno anterior, quizás de cuántos gobiernos viene. Pero este elefante que está rompiendo la cristalería no puede seguir así. Esta cuestión hay que pararla ahora y hay que pararla ya. Acá, y tomé nota de un par de cosas, porque la verdad es que de verdad que estoy epaté, como diría un ciútico, con esta situación. Em, Hay una cantidad de proceso innecesariamente largo, engorroso, vuelvo a insistir, para justificar empleos públicos, porque no son para mucho más. Todos estos procesos enlentecen, dificultan e incluso impiden que muchas empresas estén dispuestas a hacer la inversión en todos los ámbitos. El ejemplo que da el diputado Sauerbaum del señor de los pollos es uno, pero como ese hay miles, de lo que me digan en el área que me digan. ¿Quién va a tener interés en invertir de esa manera si sabe que se va a encontrar con procesos que duran miles de días para que a lo mejor te digan que no? O sea, habría que estar loco, de remate. Yo agarro mis lucas y me voy para otro lado. O sea, que voy a estar metiendo lucas en un país que lo único que hace es ponerme problemas cuando yo quiero meter lucas. No, me voy por nomás. Tan simple como eso. Entonces, a mí me preocupa una cosa que yo creo que es bien importante que ustedes que van a terminar legislando esto, porque yo no voy a estar en la legislación de este proyecto, tomen en consideración el aumento en el papel del Estado en este tipo de cosas es un tremendo problema. Por favor, el Estado que se dedique a lo poco que sabe hacer bien. El resto, no le pongan problemas al resto de la gente, por favor. Entonces, yo les pido, por favor, no estemos creando nuevos servicios, como por ahí vi respecto de este proyecto. Hagamos una ventanilla única, pero usemos el personal que está sobrando en todos los ministerios, porque me van a disculpar, pero ningún ministerio actual puede decir que no le sobra personal. No necesitamos contratar más gente, no necesitamos contratar más jefes, no necesitamos hacer nuevos servicios. Usemos lo que tenemos, que lo estamos pagando en banda, todos los chilenos, porque la plata del Estado no es de ustedes, la plata del Estado es de cada uno de los que pagamos impuestos. Y por lo tanto, ustedes tienen el deber de administrarlo bien. Y si muchos gobiernos anteriores no tuvieron la capacidad de
de administrar bien las lucas, para lograr que hubiera inversión, para lograr que creciera la economía y para lograr que este Estado, en vez de ser el tremendo elefante que fuera hoy día, fuera más liviano que una pluma, entonces yo les pido por favor que ustedes tomen conciencia y lo hagan. Y no se los pido a ustedes como gobierno, se los pido a mis colegas parlamentarios. No permitan que esto se transforme en un nuevo ingrediente del elefante blanco. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Mattison. Yo quería hacer una consulta a la ministra y quería hacer una consulta a la ministra y también una observación al ministro de Economía. Por una parte, es preguntarle cuál es su posición con respecto a la salmonicultura, porque vemos que la salmonicultura, que es una de las principales fuentes de ingresos de Magallanes, se está muriendo por temas del sistema medioambiental, y este año ya bajó un 70% la producción de salmones. Entonces me gustaría saber cuál es su posición con respecto a esa industria, que es importantísima tanto en la décima, undécima y duodécima, o digamos la región de los lagos, mejor dicho, Aysén y Magallanes. Porque, como digo, las empresas no han logrado obtener los permisos ambientales como para poder poner nuevos centros de cultivo. Y después también al ministro de Economía, referente a lo que le decía, o ahondando en lo que decía el diputado Sauerbaum, en el proyecto de permisología, primero agradecerle que me haya enviado el listado de proyectos que se van a intervenir, ¿no es cierto?, o a los cuales se le van a reducir los permisos de obtención, o sea, la obtención de permiso, el tiempo de obtención de permiso. Pero yo creo que este listado hay que revisarlo. Por ejemplo, en el número 242 aparece Contrato Especial de Operaciones Petroleras CEOPS. Se supone que se facilitaría la autorización para la instalación de las industrias que puedan producir el petróleo, extraer el petróleo. Y resulta que la Empresa Nacional del Petróleo, el único comprador, es un ente monopólico en el país. Hace prácticamente 1 año, 8 meses, que no le compra el petróleo a las empresas que están dispuestas a extraerlo, y no pueden llegar a acuerdo. Y están importando petróleo de la Tierra del Fuego Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sacamos con estar aprobando proyectos, ¿no es cierto?, en los que se estipulan reducciones de tiempo de permiso, para la obtención de permiso, si en realidad las empresas no van a poder funcionar? También, y aunque usted me dijo que no ocurría, hay algunos permisos que están, o por lo menos uno que está repetido dentro del listado. Así que de 382 habría que reducirlo a 381. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Ana María Bravo. Gracias, presidente. Me iba a centrar en una consulta respecto de los permisos sectoriales a que le realizara la ministra de Medio Ambiente, señor presidente, pero antes me voy a referir un poco a lo que señala la diputada Navellán respecto de lo que habla de la grasa del Estado. Esto igual incomoda y afecta a muchos funcionarios públicos que no son grasa del Estado y que, es más, realizan el trabajo de 2 o de 3 personas. Y dentro de mi experiencia, cuando estuve involucrada dentro de este sistema de evaluación de impacto ambiental, yo he sido testigo de que los funcionarios que trabajan en los permisos sectoriales, en las adendas, en todo el proceso en que hay intervención en los servicios públicos, diputada, yo podría decir que el mayor porcentaje son trabajadores que se dedican en forma muy responsable a sus labores y que no son grasa del Estado, y que hay otras circunstancias que conllevan a que estos plazos sean mayores, no solo al tema de que los funcionarios se demoran mucho, y además que a veces los tiempos
Los tiempos apremian, pero también para un buen informe, para actuar responsablemente y además los funcionarios públicos tienen responsabilidad administrativa, así que tienen que preocuparse muy bien de su trabajo. Eso no puede implicar culpar a los funcionarios públicos del retraso de este sistema. Además, por eso estamos trabajando intensamente en este proyecto de ley que ha sido transversalmente apoyado porque se quiere de una vez por todas dar una solución. Así que yo también quiero solicitarle que más que pensar en una grasa del Estado, también miremos hacia el futuro y cómo podemos ir aportando a mejorar, si es que se aprueba en general, que eso espero, a mejorar el proyecto de ley. Eso por una parte. Segundo, ministra, a mí me gustaría que si me puede aclarar bien el tema de los permisos sectoriales, porque se establece en una norma del proyecto en que van por carriles separados, ¿no es cierto? El sistema de evaluación de impacto ambiental no entra dentro de este proyecto de ley de la permisología, pero después habla de los proyectos, los permisos sectoriales. Ahí estarían insertos. Entonces, necesito más claridad respecto de este tema. ¿Qué pasa con los permisos sectoriales dentro de el sistema de evaluación de impacto ambiental y ley de permisología? Gracias. Sí, diputado Matison, ¿quién se le quedó algo? Solo para facilitarle el trabajo al ministro, revise el punto 348 y 349. Entonces son dos menos. Bien. ¿Algún otro diputado? ¿Alguna consulta? Yo solo quiero, puntual nada más, vi en el PPT, había una suspensión en azul, ¿cierto? Que era bastante grande, y el trabajo de los ministerios 162, 162, es como lineal. ¿Quién puede acortar la cifra azul? ¿La empresa o también ustedes como gobierno, digamos, como Estado, digamos? ¿Quién debe? Y lo otro, la segunda pregunta es, cuando haya colisión entre medio ambiente y economía, digamos, ¿quién es el que va a cortar el queque? En el tema de que, lo que preguntaba más o menos la diputada Ana María Bravo, si hay un tema sectorial, ¿ya? Que tiene una norma, ¿cierto? Y medio ambiente que tiene otra norma. Entonces, ¿cuál va la norma? Porque ahí va a colisionar, va a haber un momento que van a colisionar algunas normas. Entonces, porque no vamos, a lo mejor no vamos a poder dejar todo redondito en este proyecto y todo redondito en el de ustedes, digamos que por cuerdas separadas, pero aquí es una sola economía, digamos, para todos, digamos. Entonces, esa sería la otra pregunta. Diputado. Bueno, escuchándolo recién, presidente, me viene la siguiente pregunta. En el caso de que los permisos sectoriales por el lado de economía estuviéramos con los tiempos avanzando en base a lo que vamos a mejorar, pero no así a lo mejor en medio ambiente, o al contrario, ¿qué le vamos a decir nosotros a quien pide el servicio? Hoy no, y lo que pasa es que se tramitó en otro ministerio y por lo tanto vamos a tener que esperar los 6 meses igual o los 2 años que se demoraba, ya sea por uno u otro lado, ¿ya? Entonces, y ahí es donde viene lo que dice usted, cómo conversan estos proyectos, sector minero, agropecuario, sanitario, etcétera. O sea, ¿cuál va a ser el compromiso? Hay un compromiso del gobierno en ambos ministerios de cuajar esto y decir, oye, para estos proyectos, estos son los tiempos acotados de plazo total, no para permisos en medio ambiente o permisos en economía. No sé si eso está considerado. Gracias. ¿Algún otro diputado? Diputado Calisto. Gracias, presidente. Bueno, saludar por su intermedio a los señores ministros de Economía y Medio Ambiente. Mire, yo primero destacar, yo creo que este proyecto es tremendamente importante, esperado por todo el país, y qué bueno que se dé una discusión en esta comisión, porque yo creo que frente a los problemas evidentes que tiene el país, el bajo crecimiento económico, de los más bajos del último tiempo, desde el retorno de la democracia, tenemos ya situaciones que se han visto afectadas en muchas regiones donde aumenta gravemente la cesantía, algunos ruidos respecto a cierre de empresas en el norte, algunas mineras,
lo que está pasando, por ejemplo, en Huachipato, en Concepción, que también estuvimos con la comisión abordando el tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar como país es certezas para la inversión, para mover la economía. O sea, Chile tiene que retomar la senda del crecimiento, pero pareciera ser que de un tiempo a esta parte el país está parado, porque este nivel de burocracia de los proyectos de inversión que no pueden ejecutarse en distintas regiones del país nos tiene viviendo el recuerdo del pasado, lamentablemente. Entonces, yo creo que es importante, presidente, que esta comisión mueva de alguna manera la aguja en este proyecto. Yo hubiera esperado un poco más la votación en general, ¿ah? Honestamente, pero ya está en tablas, entiendo que se requiere la unanimidad, por lo tanto tampoco voy a insistir en eso, pero sí creo que tenemos que dar la discusión respecto a cómo movemos la aguja y lo voy a decir acá con mucha claridad, no es nada contra el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ah? Con quien hoy día yo creo que han dado señales positivas en algunos aspectos, pero sí creo que hay una institucionalidad ambiental extremadamente exigente. En el caso de mi región, en Aysén, prácticamente no se puede hacer nada, porque 50% del territorio es área silvestre protegida, hay que pedirle permiso hasta el último funcionario de medio ambiente para que te autorice a hacer alguna actividad productiva. Es más, hoy día ni siquiera en los parques. Le cuento la situación que pasa, por ejemplo, en el Parque Glaciar Exploradores, donde ni siquiera los operadores turísticos hoy día pueden funcionar porque tienen que pedirle permiso para que no tocar el hielo. Entonces, o sea, prácticamente una visión de conservación que hay que contemplar, ni siquiera conservación, yo creo de contemplativa, una visión de país así contemplativa. Y además ni siquiera le preguntan a la gente de las regiones, ¿ah? Yo que soy representante de Aysén, este es mi segundo periodo, a la gente no le preguntan. Definen desde Santiago cómo deben vivir los que están en Aysén haciendo patria. O sea, desde Santiago dicen cómo debe vivir el poblador de O'Higgins y no sacar hielo, no tocar el hielo, solo mirarlo. Entonces, yo creo que, ¿y para qué le voy a decir una obra, una industria, una inversión? Porque mire toda la pelea que hicimos, presidente, con la salmonicultura. Le constan a los ministros presentes. O sea, todo lo que NESVAP planteaba que no se podía hacer ninguna actividad productiva en área silvestre protegida. Entonces, yo creo que esta comisión tiene que mover la aguja para que el país vuelva a crecer. Este Congreso tiene que mover la aguja para, efectivamente, si vamos a hacer un proyecto de permisología de agilizar, que sea de verdad, que activemos la actividad económica, que miremos a la concertación de los orígenes de la concertación, que cómo creció este país. Entonces, yo insto a eso, presidente, espero que esa sea nuestra mirada también y terminemos con esta visión extremadamente ecologista, conservacionista, que lamentablemente tiene aumentando cada vez más la pobreza en los territorios. Gracias, diputado. Diputada Flor Weiss. Y con eso ya... Gracias, presidente. Perdón, después, diputado. Boris Barrera. Bueno, yo soy... Sí, después que conteste. sí, Pues, sí, no importa. No, bueno, yo soy pro crecimiento, pro economía, y es lo que tiene que hacer el ministro en este caso de Economía, generar un desarrollo, recuperar nuestro crecimiento. Pero tenemos, y yo al menos en este caso tengo dudas respecto al proyecto. También comparto que a mi juicio no debiera votarse hoy día, sino que dar un tiempo para escuchar a la Asociación de Municipalidades, por ejemplo, entre otras. Pero en lo puntual, este proyecto y esa es como la pregunta, entre que va a ver sus frutos, digamos, a ponerse en práctica, van a ser 1 o 2 años, 2 años más o menos lo que se estima, así lo tengo entendido yo, por todo lo que me he instruido al respecto. Y por lo tanto creo que 2 semanas más no era un efecto tan negativo, ni mucho menos para el proyecto. Al revés, puede ser positivo porque podemos dilucidar las dudas los que no estamos convencidos en el 100% de votar a favor, más allá de que comparto la necesidad de recuperar crecimiento, pero yo por convicción, cuando tengo dudas respecto a un proyecto en general, aquí todos dicen, no, es la idea de legislar, en fin, pero hay cuestiones matrices y cuando yo tengo dudas, responsablemente no lo apruebo, así de simple. A veces me abstengo, pero no tengo miedo a eso, digamos, más allá de que después se pueda hacer un análisis de la discusión en particular, donde vamos a poner los puntos en las cosas que yo ya las he reiterado en otras sesiones también respecto al tema, a lo que a mí me parece que está todavía en duda. Pero yo quisiera preguntar al ministro respecto a cómo conversa este proyecto que tiene que ir por un carril donde todo se va a facilitar y vamos a disminuir los plazos y se dice que se va a disminuir mucho, pero
todavía no sabemos cómo va a ser realmente y los plazos las dudas que plantean acá mis colegas, claro, nos hacen pensar que probablemente no es tanta esa reducción de plazo. Y por ejemplo, que lo que hace hoy día es punto crítico, el Consejo de Monumentos Nacionales está tramitándose la reforma al Consejo de Monumentos Nacionales y el sistema de concesiones marítimas. Con el ministro algo hablamos afuera, me decía, no, si eso está funcionando y va a ir paralelamente con esto, pero no sé si está incluido dentro del proyecto también. En fin, ahí tengo dudas, porque lo habíamos hablado con otros colegas también respecto a estos temas, porque no vamos a ir muy bien con permisología y llegamos donde vamos a estar igual trancados, por decirlo así, con monumentos nacionales, con concesiones marítimas, bueno, y el tema medio ambiente, que es aquí lo que decía el diputado Calisto, que están entrando a los parques nacionales, pero en la mañana en recursos hídricos estuvimos analizando, recibiendo del parque. Por eso, como otra versión del Parque Andino Juncal, donde dice que están haciendo explotaciones, no explotaciones, pero muchas, haciendo las mediciones, las mensuras para exploración primero y después explotación minera, en donde hay glaciares, en fin, entonces me resulta como raro. En una parte no se puede hacer nada, en otra se está haciendo aparentemente todo y se está dañando, digamos, el ecosistema, en fin. Eso como al margen. Pero mi tema y mi consulta puntual en relación a eso, a monumentos nacionales y concesiones marítimas, ¿cómo conversa y si va realmente esto se superpone a esta legislación, esta ley se va a superponer y va a estar sobre lo que hoy día tenemos? Porque si eso no se avanza, o sea, en el fondo creo que ahí nos chocamos y debiese avanzar a lo menos de manera paralela. Si está eso coordinado para que salgan al mismo tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Barrera. Y con eso ya la ministra responde. Gracias, presidente. La verdad es que de repente siento así como un poquito de terror escuchar algunas opiniones cuando dicen de que la regulación medioambiental es dura, ¿ah? Porque habría que preguntarle solamente a la zona de sacrificio, a las regiones que están sin agua, a los glaciales que se están derritiendo, al cambio climático. O sea, yo creo que si está pasando todo eso y que está pasando en Chile, la verdad es que no creo que sean tan duras las normas medioambientales. Creo que debiera haber un poquito más de responsabilidad nomás de las empresas para cumplir con las normas para que puedan desarrollarse y además cuidar el medio ambiente. Dicho eso, creo que claramente hay algunos o algunas que no han entendido el proyecto. Los permisos no se piden o en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Medio Ambiente, los permisos se piden donde hay que pedirlos. Lo que hace este proyecto es acelerar la entrega de estos permisos y entrega una serie de herramientas para incluso el silencio administrativo, por si se demora mucho, se da por aprobado y algunos que son más complejos se da por rechazado. Los tiempos, los 10, los pusieron aquí una tabla con tiempo de cuánto en cuánto iban a disminuir los tiempos y qué tipo de permisos eran los que se iban a acelerar también, que eran cientos. Yo no lo recuerdo en este momento, no tengo la tabla. Se va a crear un servicio de regulación y evaluación sectorial que va a ir monitoreando todo el funcionamiento de estos permisos para irlos mejorando en caso de que haya que mejorar o que no estén funcionando como esperábamos que funcionaran. O sea, claramente nos falta haber leído un poquito de qué se trata esto, o no vinimos, o no sé, pero creo de que estamos con opiniones erradas en realidad. O sea, lo veo yo en las preguntas que hacen, porque lo que viene a hacer justamente este proyecto es acelerar permiso. Y va a beneficiar no solamente a las empresas privadas, sino a muchas a microempresas, principalmente a los proyectos de las pymes, también a las municipalidades, porque las municipalidades también en su gestión hay proyectos en donde tienen que pedir permiso, y el permiso no se le cambió ahora al Ministerio de Economía, el permiso que necesitan del Ministerio de Salud van a ir al Ministerio de Salud de nuevo, pero ese ya no va a tener el mismo procedimiento porque va a ser más rápido. La ventanilla única la aprobó el gobierno anterior y claramente no funcionó, porque por eso estamos legislando esto. ¿Se recuerda? ¿No se recuerda? Lo tramitamos aquí. Ventanilla única, un proyecto de gestión de proyectos, de inversión y todo eso que claramente no funcionó, y por eso estamos con la estadística aquí que dicen cuánto se están demorando los proyectos. O sea, no funcionó. Entonces estamos en una instancia que creo que es súper importante y nadie
y creo que nadie que esté porque crezca la inversión, porque se genere empleo, estaría en contra de esto. Porque lo que les digo, o sea, lo que se ha expuesto aquí es que va a acelerar los tiempos, en promedio un 30%, en promedio un 30%. Y sepan ustedes que para una empresa pequeña eso es súper importante, porque son empresas que no tienen espalda, que necesitan funcionar rápido. Imagínense que los trámites que tiene que hacer un kiosco a veces son los mismos que tiene que hacer una empresa gigante. Que tiene que tener el lavamano acá atrás, si no lo tiene no puede funcionar, la señora que va a hacer completo tiene que hacer una cantidad de trámites, de permisos, que son los mismos que le piden, no sé, pues, a una fábrica de cecina, por ejemplo. Esas cosas se van a acelerar. Y este proyecto viene justamente a eso. Y como digo, los permisos no se cambian de sector, sino que aquí se aceleran, se van a ir a solicitar donde mismo se solicitan hoy día, pero más rápido. Y no recuerdo, pero habían algunos que se repetían y que se van a hacer uno solo. O sea, creo que si nosotros creemos o estamos convencidos que falta inversión, que dicho sea de paso, salió un dato hace poco que creció un 28% la inversión extranjera en relación al año pasado, como dato nomás. Porque escuché por ahí alguien que dijo que estábamos estancados. Bueno, creció, de acuerdo al dato, no sé si es febrero o marzo, 28% en relación al año pasado. Así que yo espero que lo podamos votar, presidente, ojalá lo podamos aprobar todo y claro, mejorémoslo. Hay cosas que creemos que hay que hacer mejor, hagámoslas mejor. Pero creo que es importante que avancemos porque mientras nos retrasamos, justamente esta gente que está esperando su permiso sigue esperando. Podríamos facilitarle ese trámite ahora. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado, no vayan cortito para que... Presidente, perdón, diputada. Si me permite, lo que pasa es que el diputado Barrera dice las opiniones cerradas. Yo encuentro que en esta comisión Sí. lo puede revisar, opiniones erradas. O sea, es legítimo, yo creo, la opinión de cada uno de los diputados de esta comisión. Uno podrá Sí. coincidir o no. Yo no coincido con las opiniones del diputado Barrera ni de su partido, pero, Sí, diputado. pero son legítimas en Está bien. democracia. Está bien, diputado. Sí, todos emiten opiniones legítimas desde su perspectiva, así que, diputada Nayan. Desde mi perspectiva, presidente, aprovechando que usted lo dice, la verdad es que a mí hay algo que no entiendo y que es lo siguiente. En todas las otras comisiones donde yo estoy, normalmente hay hay reuniones de los asesores, una mesa de trabajo técnica que ayuda al trabajo legislativo y que funciona previo a que se vote el proyecto de ley, la idea de legislar. Esto independiente de que sin duda este proyecto es necesario. Yo, aunque parezca asombroso, coincido con el diputado Barrera. Yo creo que acá los más interesados son los empresarios en que aquí la cuestión se apure el tranco, digamos, y que no sigamos con este elefante tremendo del porte de una catedral que lo único que hace es demorarlo todo. Pero me llama la atención porque la mesa técnica, y por su intermedio, presidente, específicamente me dirijo al ministro de Economía, la mesa técnica empezó a funcionar hoy día. Por lo tanto, la mesa técnica, cuando quiera presentar indicaciones, va a estar atrasado en 1 o 2 semanas respecto del tiempo para las indicaciones. O sea, no va a haber ningún trabajo de mesa técnica para presentar indicaciones, porque claramente en una sola reunión de mesa técnica es imposible llegar a acuerdos. Y por lo demás, según entiendo, en la reunión de hoy de la mesa de asesores, se acordó poder invitar no solamente a las asociaciones de municipalidades tradicionales, por así decirlo, sino que también a las sectoriales, a la del norte, en fin. Entonces, como que me gustaría, presidente, preguntarle a usted si es normal en esta comisión tramitar los proyectos de ley sin que funcione la mesa de asesores y sin que se haya recibido a todos los invitados, a pesar de los acuerdos de la mesa de asesores. No entiendo mucho, presidente. ¿Me podría explicar? Gracias. Ministra, tiene la palabra. Sí. Ok, ya, ministro. A ver, primero quiero compartir una imagen, si es posible. Camila la va a compartir, que refuerza algo que presentó la ministra, pero que quiero enfatizar. Yo quería mostrar lo mismo. Esa es la ruta de un proyecto de inversión. Nosotros, como este dibujo lo hicimos nosotros, nos pusimos en colores la parte de los permisos sectoriales y dejamos en gris la parte del sistema de evaluación ambiental, pero
ustedes pueden poner colores distintos cuando le toque exponer esto en la Comisión de Medio Ambiente. Hay permisos sectoriales que van antes de el sistema de evaluación ambiental, cuyo resultado es el RCA, y hay permisos sectoriales, el grueso de ellos, que van después. Es decir, cuando hay comentarios del tipo, ¿qué pasa si un permiso de uno, de otro, como si fueran cosas que ocurren de forma paralela o que se topan o que se entorpecen? Eso no es así. El proyecto que lidera la ministra está en todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación ambiental. El proyecto que lideramos nosotros son los permisos sectoriales, que, como bien decía el diputado Barrera por su intermedio, presidente, cubre todos los permisos. No son permisos que dé el Ministerio de Economía, son permisos que, como he presentado más de una vez en esta comisión, lo dan 38 servicios públicos. Por lo tanto, por construcción, por la forma, por la vida o digamos, el procedimiento que, la ruta más bien, que tiene un proyecto de inversión, estos son proyectos que no se tocan. El proyecto que lidera la ministra Rojas y el proyecto que lideramos nosotros como Economía. Por supuesto, es importante que los proyectos sean complementarios, tengan una visión común, y la tienen. Ambos proyectos, desde sus particularidades, desde sus desafíos. En el caso de la ministra le toca hacer una reforma a un sistema que tiene 30 años. En el caso nuestro nos toca crear un sistema que no existe. Son desafíos distintos, pero ambos comparten una lógica común. Una cosa bien puntual respecto al comentario del diputado Matheson, por su intermedio, presidente, al que yo le invito que cuando tenga estas preguntas nos las haga directamente. Voy a leer los permisos 348 y 349. Permiso 348. Recepción de obras de instalación de torres de soporte de antenas, régimen especial. 349. Recepción de obras de instalación de torres de soporte de antenas, régimen general. Estos son permisos que son distintos. Son para antenas de tamaños distintos. Entonces, por lo tanto, si nos hubiera preguntado a nosotros, que hemos estudiado estos temas y que, sobre todo los equipos, se han sacado la mugre por hacer esto bien, le podríamos haber explicado por qué eran permisos que son distintos. No hay ningún problema en hacer eso. Hemos sido ultra transparentes. Nos pidieron ustedes que les mandáramos la lista de todos los permisos que van a ser parte de esto, la clasificación que nosotros vamos a proponer como Ministerio de Economía. Hemos hecho esa tarea. Los invitamos a poder revisarlos con calma cada una de estas cosas. Dos temas muy breves que van en línea de lo que se ha comentado acá. Primero, ojalá podamos dar lo más rápido la palabra, bueno, después de la ministra, por supuesto, que tiene cosas importantes que aportar a la SONAMI, al presidente de la SONAMI, para que pueda exponer, pero solo quiero señalar acá que hemos tenido un conjunto amplio de exposiciones. En todas ellas ha habido una visión muy positiva respecto al proyecto. Creo que además las exposiciones han sido muy buenas porque nos han traído sugerencias de cómo se puede mejorar el proyecto, y creo que la mayoría de estas sugerencias nosotros las vamos a tomar porque efectivamente la gente que vino a presentar acá hizo la pega, y la última sesión fue excelente, diría yo, de las mejores sesiones que me ha tocado ver en esta comisión, con muchas sugerencias para el proyecto, pero todos coincidían en la importancia de avanzar rápido y de que el proyecto estaba bien orientado en lo general, que es justamente lo que tenemos que discutir a posterior. Ningún proyecto, ninguno, puede solucionar todos los problemas. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que planteaba el diputado Sauerborn por su intermedio, presidente. Tenemos muchos desafíos en materia territorial, en materia de coordinación, por ejemplo, entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, económicos. Hay muchos desafíos, pero ningún proyecto puede abordar todo a la vez. Y es importante que seamos capaces de hacer reformas ambiciosas, pero que avancen. La reforma que nosotros estamos presentando acá altera 37 leyes. 37 leyes. Y crea todo un sistema donde no existe. Entonces, en ningún caso se podría acusar de poco ambicioso el proyecto. Pero uno no puede querer abordarlo todo, porque por querer abordarlo todo simplemente no va a avanzar. Y por supuesto, termino señalando, presidente, que nosotros estamos totalmente disponibles, y de hecho ya comenzó ese trabajo, que además lo acordamos con usted, cómo va a ser el procedimiento, de mejorar todo lo que haya que mejorar. Y yo creo que vamos a cambiar muchas cosas del proyecto, porque es un proyecto complejo, que está lleno de particularidades, y nosotros estamos muy disponibles a hacer todas esas mejoras que correspondan. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ministra.
Muchas gracias, presidente. Agradezco los comentarios y las preguntas. Yo creo que en varios aspectos el ministro Grau ya se refirió. Hubo varios comentarios sobre temas que van más allá de tanto de mi proyecto como del ministro Grau, de estos dos proyectos, y por lo tanto encantada de discutirlas. Yo creo que en otro foro, hablar de la salmonicultura, etcétera, ningún problema. Con respecto al proyecto mío y en la lámina anterior se veía muy claro que entonces que son dos cosas separadas y se preguntaba qué pasa si no avanzan los dos. Bueno, o sea, imaginémonos, no espero que así sea, que este proyecto avanza bien, se vota en general y después las indicaciones y el nuestro queda más parado. Y de todas maneras aquí va a haber un impacto positivo en un proyecto de inversión. En todos los que no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, incluso en los que sí ingresan, como los ejemplos que se dan, que son como de proyectos más complejos, grandes proyectos mineros, igual habría un impacto positivo. Pero evidentemente ambos esperamos de que nuestros proyectos avancen y que se puedan discutir de buena manera y que se puedan aprobar, mejorar y aprobar eventualmente porque le van a hacer bien al país. Con respecto al tema de las suspensiones, que efectivamente es donde, ¿qué hacemos? Porque no es que yo pueda apretar a los servicios públicos, decirle, usted haga la pega más rápido, porque ellos cumplen con esos plazos. Hay dos tipos de medidas que están incluidas. Uno es en lo que se denomina de reconocer la rectoría técnica del SEA. El Servicio de Evaluación Ambiental hoy día administra el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que dice la ley. Y lo que nosotros le queremos dar es mayor potestad, mayor responsabilidad, de tal manera que cuando en la evaluación llega el comentario del servicio 1, 2 o 3, el SEA puede decir, este comentario es pertinente, este comentario está bien fundamentado, este comentario tiene competencia el servicio que lo está haciendo, sí o no. Y si es no, entonces ese comentario no va. Y de esa manera darle una racionalidad a los comentarios que ocurren durante el proceso de evaluación que tiene varias etapas. Y lo otro que no mencioné, estaba en la lámina, ustedes van a tener igual, es la propuesta de tener este registro de consultores, porque cuando un titular ingresa, ya sea por declaración o por un estudio de impacto ambiental, lo que generalmente hace es contratar un consultor para que le haga esos estudios. Entonces, ahí uno podría decir que lo que queremos hacer con ese registro es dar un poco más de transparencia para también saber al titular a qué consultor contratar o no contratar, dependiendo de qué tipo de proyecto tiene, y de esa manera quizás propender a mejorar la calidad de los estudios. Eso yo diría que son, hay algunas otras cosas más, pero muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Bien, siguiendo, le damos la palabra al señor don Jorge Riesgo, presidente del Consejo General de la Sociedad Nacional de Minería, que está acompañado de don Marcos Rivero, asesor legislativo de la Presidencia de Senado. Bienvenidos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Este efectivamente es un proyecto importante. Vamos bien. Ayer pasaron por mi casa, sí. Ya conversamos, se conversó con más. Sí, pero no, sí, no, pero debe todo ser cumplidor. Bueno, mientras tanto, aprovechemos el tiempo. Hay cosas que no necesitan mayor presentación. Bueno, sobre la Sociedad Nacional de Minería, nuestra institución gremial es una institución con más de 140 años de antigüedad que agrupa y representa en Chile a los distintos segmentos de la minería. Esto es la pequeña, mediana y gran minería, tanto metálica y no metálica. Desde su creación en 1883 por un decreto supremo del ministro, o sea, del presidente Santamaría de la época, ha cumplido un importante rol como interlocutor entre el Estado y las empresas mineras.
SONAMI reúne actualmente a 38 asociaciones mineras regionales que representan más de 2.000 pequeños productores mineros a lo largo del país, específicamente entre Arica y Los Lagos, 70 compañías de mediana y gran minería, proveedores de la industria y otras instituciones conexas a la actividad. Por lo tanto, sus asociados tienen una presencia geográfica importante en distintas regiones y producen un relevante aporte económico a nivel nacional. ¿Mm? Lo primero que quisiera hacer presente es que dentro de estos 3 estamentos que reconocemos en la Sociedad Nacional de Minería, hay un cierto desequilibrio regulatorio, ¿ah? Y que se da especialmente entre la mediana y la gran minería. La pequeña minería se caracteriza por ser proyectos pequeños. Hay distintas formas de caracterizar la pequeña minería en general, pero si acudimos al criterio que usó la ley de royalty, ¿no es cierto? Todas las empresas que producen menos de 12.000 toneladas de cobre fino al año, aproximadamente unas 1.000 toneladas de cobre fino al mes, son o deberían ser catalogadas de empresas de pequeña minería o empresarios de pequeña minería. Sin embargo, la ley ambiental considera pequeña minería solo aquellos productores que producen menos de 5.000 toneladas de minerales al mes. Lo que si uno le pone una ley de un 1%, que es más o menos lo que están acostumbrados entre 1 y 2%, estamos hablando de cantidades de entre 100 y 50 toneladas de cobre fino al mes, que es muy lejos del límite que decimos. Luego de eso están un segmento importante de empresas de mediana minería. Las inversiones que se manejan en este rango, ¿no es cierto?, van en alrededor de 25 millones, 100 millones de dólares, inversiones totales, montos de inversión para continuidades operacionales que pueden ir de entre 10, 14 millones de dólares, o sea, son montos importantes en términos relativos con otras actividades, pero con una escasa cantidad de proyectos nuevos en el último tiempo. La regla general en la mediana minería son continuidades operacionales en yacimientos ya existentes y ocurre una particularidad además. Estos son empresas que tienen horizontes que no son los de la gran minería, son horizontes que por sus recursos mineros no superan los 5, 6, 7 años. ¿Ah? Y sin embargo, se han extendido por mucho tiempo. Tenemos casos, ¿no es cierto?, de 50, 60, 70 años de antigüedad de las empresas y eso lo obliga a entrar al sistema de evaluación ambiental muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos están sometidos en general a las mismas normas y a las mismas regulaciones de la gran minería. ¿Ah? Y entonces decimos que hay un desequilibrio porque la carga regulatoria frente a las notables diferencias entre una y otra tipo de empresa es similar. Y creemos que ahí hay una importante diferencia. ¿Sí? Aquí, bueno, no voy a reiterar, no me voy a detener mucho. Nosotros hicimos algunos cálculos de duración de las tramitaciones. Si no nos devolvamos todavía. Esa. En el caso de un prospecto de minería básico, ¿no es cierto?, calculamos 56 meses, de acuerdo a las mismas cifras del Servicio de Evaluación Ambiental, y que en el caso de un estudio de impacto ambiental pueden ser 72 meses. La diferencia de 56 a 72 parece alta, pero al final es casi un año, un poco más de un año. ¿Ah? Las etapas, también lo dijo bien la ministra de Medio Ambiente, hay una etapa anterior a la presentación de la solicitud de autorización, durante la tramitación, después de la tramitación, ¿no es cierto? Y esos incluyen varios meses que dependen del tipo de permiso que se soliciten. Si tenemos la mala suerte de caer, por ejemplo, en la necesidad de pedir obras hidráulicas mayores, ¿no es cierto?, tener o una concesión marítima, estos plazos podrían irse incluso al doble. Pero estamos hablando de un promedio, de un tipo básico, ¿no es cierto?, de proyecto.
Si vamos este tema también se ha dicho en esta sesión, ha sido abordado desde distintos puntos de vista. Yo me permito traer a colación, ¿no es cierto?, que en la mesa que nosotros llamamos mesa de royalty, que es una mesa que instaló el Ministerio de Hacienda para analizar precisamente estos mismos permisos, las mismas duraciones de tramitaciones, a propósito del compromiso del ministro de Hacienda durante la tramitación de la ley de royalty de proponer ciertas medidas para rebajar en 1/3 la duración de las tramitaciones. Hizo varias propuestas. No voy a detenerme en todas ellas, 5 medidas solamente que se hicieron a nivel de reformas legales, una de las cuales es precisamente este proyecto que se está tratando. Hay otro que es la reforma a la ley 19.300, que es la que se está tramitando en el Senado, un proyecto de ley que reforma los permisos de concesiones marítimas, que no está aquí, indicaciones al proyecto de ley de la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, mejora en la legislación de patrimonio cultural, ¿no es cierto?, referente a todo el tema de Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, nosotros estamos hablando de una parte de esto, ¿no es cierto? En la parte derecha de la lámina pusimos un iceberg. Esto podría ser como la punta del iceberg, y lo que hay debajo de eso es varios aspectos de el sistema de concesión de permisos que no se están tocando y que tienen que ver principalmente con el incumplimiento de algunos permisos o directrices precisamente en las leyes de base generales de la Administración del Estado, de procedimientos, ¿no es cierto?, de los servicios públicos, problemas de gestión y falta de presupuesto que hay en muchos servicios, hay falta de recursos, diferencia de Estado en la modernización del Estado, ausencia de indicadores de desempeño, etcétera. Hay otros problemas con el Consejo de Monumentos Nacionales, concesiones marítimas, legislación de bienes nacionales, CONAF, el mismo servicio de evaluación ambiental, y inconsistencia con otros proyectos de ley. Aquí no se ha citado, pero hay un proyecto también que se está tramitando en esta Cámara, referente a ciertos incrementos o ciertas modificaciones en las facultades de la Superintendencia de Medio Ambiente, que también inciden, ¿no es cierto?, en el sistema. Cuando se habla de diferencias o deficiencias de gestión, también yo quisiera apuntar aquí a un elemento cuando se habla de todos estos tiempos muertos, ¿no es cierto?, estas suspensiones. La verdad es que la gestión de las autorizaciones obliga muchas veces a los interesados a pedir suspensiones, porque muchas veces la información que se pide o no estaba contemplada cuando se inició el trámite, o son observaciones que derivan de otras observaciones que se han presentado antes. Y ocurre que el procedimiento no es conclusivo, sino que además es como expansivo. Entonces, junto con reconocer de que muchas veces hay falta de recursos, hay una falta de orientación general de los servicios. Aquí el origen de este problema es que el servicio entero está basado en que los servicios del Estado son precisamente los revisores en el sistema de evaluación ambiental. Y son los mismos servicios que tienen a su cargo permisos sectoriales, pero revisan los proyectos. El sistema de evaluación ambiental, la finalidad que tuvo cuando se dictó allá por los años 90, fue precisamente darle un paraguas al interesado en un proyecto para que por razones ambientales no se empezaran a cuestionar todos los servicios que están todos dispersos. Y esa finalidad con el tiempo se ha ido perdiendo. Y la verdad es que hoy día no hay ninguna garantía en el sistema de que los permisos puedan ser tramitados bajo un paraguas que haya zanjado definitivamente todos los temas ambientales. Por lo tanto, ese tema que yo no me voy a referir porque no es parte de este proyecto, pero es lo que hay que tener en mente cuando uno ve la situación de los permisos, y por eso me refiero a la punta del iceberg. Me refiero a que estamos viendo una parte del problema que no es todo el problema, pero es una parte relevante y que a nuestro juicio se ha analizado de una manera bastante adecuada. Hay un diagnóstico aquí, y en el proyecto de ley pueden ustedes revisar los fundamentos, ¿no es cierto? Se reconoce que el crecimiento de la economía es una condición necesaria para la generación de empleo
y elevar el nivel de bienestar de la población. Se reconoce que cuando el otorgamiento de autorización involucra procesos complejos, opacos, inciertos o que toman excesivo tiempo, obstaculizan la inversión y el desarrollo del país. Todas cosas que se han dicho aquí. Una regulación adecuada debe procurar el justo equilibrio entre una eficaz protección de los intereses públicos y el interés particular de titulares de proyectos o actividades, evitando la imposición de exigencias innecesarias para la correcta cautela de los respectivos objetos de protección y prefiriendo instrumentos que impliquen cargas proporcionales. Perdón por la lectura, pero me parecía muy interesante volver a recalcar estos objetivos generales del proyecto. Por lo tanto, nosotros compartimos el diagnóstico. Existen extensos tiempos de tramitación, hay falta de certeza jurídica muchas veces, falta de proporcionalidad en el régimen de autorizaciones sectoriales y cargas regulatorias desproporcionadas atendido al tamaño de las compañías. Por lo tanto, de acuerdo al mensaje del proyecto, valoramos los esfuerzos del Ejecutivo en elaborar un proyecto de ley que es ambicioso, que además aborda la sobreregulación y extensos tiempos de tramitación de los permisos, especialmente en la actividad minera. Compartimos el diagnóstico, ¿no es cierto? Existen extensos tiempos de tramitación, existen aspectos que mejoran el proyecto, evidentemente, aquí se han reconocido, hay problemas de gestión que han generado importante stock de permisos, hay aplicación de normas de carácter supletorio que voy a explicar más adelante que podrían afectar, digamos, a este proyecto. Y está finalmente como elemento de este proyecto también una modificación a la ley de cierre de faenas mineras, que nosotros creemos que es incoherente con este proyecto de ley y vamos a llamar la atención hacia el final y en las conclusiones que me queda muy poco por exponer. Aspectos positivos, ¿no es cierto? Entendemos que hay una mirada sistemática del fenómeno de los permisos, ¿no es cierto? Es decir, abordar mediante una ley marco una cierta coordinación de los permisos permite, de todas maneras, hacer sistemáticamente un análisis de los permisos. Y esto es lo que se ha hecho con la ayuda, entiendo también, de la Comisión de Evaluación y Productividad, ¿no es cierto? Y además, y me consta, porque hemos tenido más de una reunión con esto, desde el Ministerio de Economía. Ahora, reconozcamos también, como un llamado de atención, que existen problemáticas que no son abordadas por esta ley, ¿no es cierto?, pero que van a tener que ser abordadas en su momento. Valoramos también la famosa plataforma SUPER, ¿no es cierto?, que permite dotar de transparencia al servicio de otorgamiento de permisos y autorizaciones sectoriales, además de modernizar la tramitación de cada uno de ellos. Valoramos también el hecho de introducir dentro de los conceptos de este proyecto las técnicas habilitantes alternativas, THA, que se abrevian, como formas de cumplimiento y de validación de los estándares de técnicos, ¿no es cierto?, o incluso medioambientales de los permisos, ¿no es cierto?, a través de avisos, registros, etcétera. Y destacamos también el silencio positivo intermedio, aun cuando lo encontramos insuficiente. La siguiente está así. Aspectos a revisar. En el tema del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, que reemplaza a la plataforma que hoy día operaba el Ministerio de Economía, creemos nosotros que en lugar de crear un servicio nuevo, debiera analizarse por lo menos aprovechar la experiencia adquirida en el Ministerio de Economía a través de la Comisión de Evaluación y Productividad como un organismo autónomo, que pudiera no depender de ningún gobierno y que permitiría construir y consolidar una política de Estado en materia de permiso. En cuanto al silencio administrativo, yo creo que hay que revisar también el silencio negativo, porque esta herramienta no resuelve el problema de la conducta funcionaria que consiste en no pronunciarse sobre determinadas gestiones durante un cierto tiempo, y que incentiva, a nuestro juicio, la judicialización de los permisos. Es mejor un sistema que ojalá promoviera la gestión eficiente respecto de las tramitaciones, ¿no es cierto?, y ir hacia un sistema de servicio, de silencio más bien positivo. Y en cuanto al sistema de determinación de permisos con estas técnicas habilitantes
alternativa, nosotros creemos que esto se puede transformar en letra muerta. Y en la siguiente lámina, no la voy a leer en detalle, pero por favor analícenla en su momento, la presentación queda a disposición de la comisión. Pero si bien el proyecto de ley establece una forma de evaluar los permisos que podrían ser objeto de una determinación de estas técnicas, perdón, antes de eso, en la parte derecha de la lámina vemos que hay ciertas dificultades. Primero, ¿no es cierto?, no queda claro quién resuelve cuáles son precisamente las técnicas o medidas precisas por las cuales se reemplazaría el permiso, ¿no es cierto? No hay tampoco una determinación, una lista de esas medidas o de esas técnicas. Y nosotros creemos que estos dos elementos son bastante importantes como para temer de que esto pudiera quedar en letra muerta. No obstante que haya permisos, haya ciertas tramitaciones que pudieran reemplazarse por este tipo de técnicas, no va a pasar en la medida en que la ley no avance en, por lo menos, señalar algún rango o algún listado ejemplificador de algunas medidas específicas que pudieran ser determinadas en lugar de eso. Eso, unido al órgano independiente que permitiría hacer esta evaluación, ¿no es cierto?, podría llevar esto a ser una herramienta determinante para acortar y racionalizar los permisos. Porque no olvidemos que tanto el informe de la Comisión Nacional de Productividad como este proyecto parten de la base de un stock de permisos que no se ha cuestionado. No, en realidad no hay una visión en profundidad acerca de cuáles son permisos pertinentes, cuáles podrían agruparse, omitirse, reemplazarse por estas técnicas habilitantes alternativas, ¿no es cierto? Y sí, lo que nosotros reconocemos es que un sistema orientado por esta ley marco podría dar lugar a dinámicas de revisión permanente de los permisos que ayudaran mucho a que el tema se racionalizara. ¿Ah? Finalmente, en materia de dudas, esta es una ley marco que es una ley supletoria, ¿no es cierto?, de las normas que rigen específicamente los permisos a los que se refieren. Pero a su vez tenemos otras leyes que también tienen normas sobre supletoriedad. La ley de base de procedimiento administrativo y la ley de bases generales de la administración del Estado. Entonces, tememos nosotros, si es que no hay una adecuada técnica legislativa, de que haya dudas acerca de cuál es la ley supletoria que rige antes de la otra. Tiene que haber algún efecto de cascada o de preeminencia y ojalá se resolviera en este proyecto. A lo mejor, y esto es una solución ya más radical, digamos, que podría afectar el tiempo de tramitación del proyecto, pero hubiera sido bueno quizás insertar esta ley marco como una especie de capítulo o título dentro de, por ejemplo, la ley de base de los procedimientos administrativos o de las bases generales de la administración del Estado, de manera tal de que quedaran subsumidas dentro de un marco más amplio, específico para este tipo de permiso y aplicable a toda clase de tramitaciones dentro del sistema del Estado. Finalmente, como gran inquietud, ¿no es cierto?, nos inquieta la modificación que se hace de la ley de cierre de faenas mineras, concretamente del artículo 21, dentro de este proyecto. Nos parece que esta modificación no pareciera ser parte del proyecto, no tiene relación con el objeto central de este proyecto, y además es una modificación importante, que va a obligar a revisar varios proyectos de cierre, ¿no es cierto?, y que consiste en introducir la evaluación de riesgo de estabilidad física y química para las interacciones remanentes, en el caso de los proyectos, incorporando la variable de cambio climático que hoy día no está incorporada. Finalmente, como conclusiones, este proyecto parte de un diagnóstico que nosotros compartimos, las iniciativas que son valiosas, ¿no es cierto?, como el órgano de administración de los permisos, la incorporación de la THE para ciertos permisos y autorizaciones, la eliminación de duplicidad de permisos para obras hidráulicas mayores, entre otras, nos parecen positivas. Hay aspectos a revisar, ya los detallé, y creemos que es necesaria la consolidación en una sola instancia legislativa
de diversos proyectos en la medida en que incidan en estos permisos o en esta ley marco, y obviamente también para mejorar la supletoriedad de las normas de acuerdo a normas generales de la Administración del Estado. Y finalmente, no creemos que sea la instancia adecuada para introducir reformas a la ley de cierre de faenas mineras. Así que, presidente, muchas gracias por esta oportunidad y a disposición para las consultas que quieran hacer. Muchas gracias, don Jorge. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ofrece la palabra? No. Bien, algunos parlamentarios me han pedido que posterguemos la votación para la próxima sesión, pero tiene que haber, según el secretario, tiene que haber unanimidad para eso, ¿no? No hay unanimidad. Secretario, entonces. No, algunos. No. ¿Me permite Sí, contestar? sí, por favor. La verdad es que se han cumplido todos y cada uno de los elementos para el cierre del debate en una discusión en general de un proyecto que tiene suma urgencia. Por lo tanto, lo único que podría suceder es que si no están todos de acuerdo, hagan uso de la palabra 3 de ustedes y después hay que cerrar el debate. Es decir, no sé si ese es un buen escenario. Digo. No, sí estamos para votar, pero algunos me han propuesto que sea después. Si no hay unanimidad, votamos. Ok, perfecto. No, votación general del proyecto, secretario. Gracias, señor presidente. Se entiende clausurado el debate en general por las razones que he manifestado. Don Boris Barrera. Gracias, don Boris. Don Alejandro Bernales. Don Ana María Bravo. A favor. Gracias, señora diputada. Don Miguel Ángel Calisto. Don Frank Sauerbaum. Presidente, mire, nosotros hemos estado hablando con el gobierno y nos parece muy interesante que el gobierno haga un esfuerzo cambiando notoriamente su programa de gobierno y poniéndole énfasis en lo que realmente importa, que es el crecimiento económico. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de colaborar en este sentido en todos los proyectos que tengan que ver con aumentar inversión y crecimiento y generación de empleo. Van a contar con nosotros, así que votamos a favor. Gracias, don Frank. Señora diputada Navellán. Muchas gracias, secretario. Como vuelvo a insistir, yo estoy representando acá al diputado de la carrera. Yo sé que él tiene varias indicaciones a este proyecto, pero la idea de legislar estamos de acuerdo en que es muy importante, así que voto a favor. Gracias, señora diputada. Señor Borges. A favor, señor secretario. Gracias, señor Borges. Don Daniel. Presidente, nosotros creemos que este es un proyecto que va en la línea correcta. Es un proyecto que indudablemente está pensando en el crecimiento económico, en la generación de empleo y también muy fuertemente en lo que por lo menos a mí me interesa, que es el fomento de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores que hoy día encuentran una serie de trabas administrativas justamente para poder sacar adelante esta tarea. No obstante esto, nosotros en la discusión en particular vamos a también revisar algunas situaciones que nos pueden parecer que creemos que hay que poner atención para que sea un buen proyecto, fundamentalmente lo que dice en materia medioambiental, pero vamos a votar a favor de la idea de legislar del proyecto. Gracias, don Daniel. Señor Matheson. Sí, bueno, la verdad es que espero que durante la discusión en particular se dé, o sea, nos tomemos el tiempo necesario como para analizar cada uno de los permisos que se pretenden acelerar y de qué forma se pretenden acelerar, porque creo que eso es algo muy importante para ver si el proyecto realmente va a tener alguna efectividad. Yo he visto algunas partidas que realmente, si uno se va a lo específico, es difícil acelerarlo porque son trámites muy cortos de realizar y que demandan muy pocos elementos. Pero como decía, yo espero que en la discusión en particular podamos tener el tiempo necesario como para discutir cada uno de los permisos y ver realmente
¿cómo se pretenden acelerar? En general voy a votar a favor porque, claro, este es un proyecto que por lo menos como pretensión tiene el estimular la inversión y el crecimiento del país. Gracias, diputado. Doña Javiera Morales. Secretario, muy breve. Desde que se presentó este proyecto, yo creo que no he leído ninguna opinión en contra. Por el contrario, de lado a lado, columnas en todos los medios de comunicación. Y lo que más nos piden es celeridad. Así que yo quiero agradecer al presidente que haya puesto esto en votación. Yo creo que es importante que hoy día votemos en general, demos una señal de que estamos avanzando. Porque yo entiendo que para reactivar la economía, este proyecto es esencial y Chile lo está esperando. Entonces, toda la disposición, presidente, el futuro presidente o presidenta que venga a la comisión para hacer las sesiones que se requieran, pero creo que hoy día es una muy buena señal que podamos salir todos a decir, este proyecto fue aprobado en general. Así que por eso mi voto es a favor. Gracias, diputada. Don Víctor. Una de las cosas que yo creo que siempre es importante es que la idea de legislar esté presente en todo tipo de proyectos, no solamente en el que me gusta o en el que no. Creo que es importante que podamos dar las señales claras de que queremos trabajar en pos de lo que la ciudadanía necesita. Ahora, así como cuando discutimos el proyecto de Cernac antes de salir al receso legislativo en su oportunidad, mi voto va a ser a favor también para que la idea de legislar se mantenga y podamos profundizar en el proyecto una vez que empecemos a discutirlo en particular, estimado señor abogado secretario. Gracias. Gracias, don Víctor, muy amable. Señora Valls. Bueno, aquí todos estamos diciendo que necesitamos crecimiento económico y sin duda lo que hay que disminuir es la burocracia, la tramitación, los trámites, sobre todo para las personas, las pymes, las más pequeñas, más allá de las grandes, que obviamente son muy importantes. Yo tengo dudas, las he manifestado, tengo algunas críticas igual al proyecto, pero sin duda sí, me parece también que es necesario instalar que no se creen expectativas, que como que este proyecto que se va a aprobar ahora en general va a resolver los problemas, porque esto se va a poner en práctica en 2 años y quizás más, depende de la discusión que vamos a dar en particular. Por lo tanto, ahí vamos a ser muy, muy acuciosos en hacer las observaciones o las indicaciones que nos parezcan realmente las que resuelven las inquietudes que más o menos hemos planteado y cómo podamos enriquecerlo. Así es que voto a favor en general, porque es un proyecto que efectivamente es necesario para el desarrollo económico del país. Gracias, diputada. Don Alejandro. Presidente, a ver, este es un proyecto que va, a mi modo de ver, también mucho más allá de la reactivación económica, sino que este es un proyecto que además mejora la calidad de vida de los vecinos los que representamos. Y lo mejora porque, solo un ejemplo, la semana pasada estuve en la inauguración de una planta de revisión técnica en Puerto Montt. Esa planta estaba lista para ser entregada hace 1 año atrás y se demoraron todo ese tiempo, es decir, 365 días en poder abrir por una falta de una serie de permisos. Por mientras, no salían esos permisos que me decía la gente que eran de salud, de obras públicas y otros, la gente tenía que hacer unas tremendas filas en las plantas de revisión técnica. Ese ejemplo tan sencillo, con esa planta de revisión técnica, justamente este proyecto lo que hace es acelerar esos permisos para mejorar la calidad de vida también de las personas. Y yo creo que es un foco que también tiene que estar puesto en esta comisión, y yo lo he mencionado, por ejemplo, con los hospitales. Una serie de hospitales que cada uno de nuestras regiones que no han avanzado realmente por permisos que faltan y que afecta directamente a nuestros vecinos. Así que evidentemente que este es un proyecto muy importante, así que lo voto a favor. Gracias, don Alejandro. Presidente. Bueno, este es como el último acto de mi presidencia y la verdad es que no, la verdad, yo le agradezco a los diputados la unanimidad con la cual estamos votando este proyecto, que es tremendamente importante, como decía el ministro. Ninguno de los expositores que ha venido ha rechazado el proyecto. Sí ha colocado algunas indicaciones para mejorar el proyecto, y eso ha sido lo valioso, ¿no? No ha sido lo valioso con respecto a otros proyectos en los cuales han llegado que definitivamente no les gusta el proyecto para nada, etcétera. A todos les ha gustado, hay detalles que hay que mejorar, a nosotros también creemos que el 30% podemos a lo mejor bajar un poco más, ¿cierto? Porque ya con el 30% la rentabilidad de la empresa aumenta un 37%, ¿cierto? Para poder rentabilizar su proyecto, y creemos, sobre todo las pymes y los proyectos más chicos se van a ver beneficiados con este silencio positivo. Pero hay cosas que mejorar, sí. Hablábamos con Camila que
va a hacer un trabajo con la comisión, van a tomar su tiempo para poder hacer las indicaciones. Estamos preparando ya las indicaciones que corresponden. Yo le insto a los diputados a apurar esas indicaciones en particular, a sentarse más seguido en la mesa de asesores para poder consensuar esas mesas, para poder ver todos los detalles de todos los ángulos, porque este es un proyecto que necesita Chile y que salga un buen proyecto. O sea, vamos a avanzar un paso y como decían los diputados, no es un cartel que sacamos un proyecto, sino que efectivamente sacar algo que sirva y que efectivamente esto es un paso importante y creo que es importante también sacarlo con unanimidad. Así que apruebo este proyecto. Gracias, señor presidente. El resultado de la votación en general es 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general, señor presidente. Aprobado en general. Buen regalo de cumpleaños al ministro. Sí, ministro. Ministro. Sí, muy... No, no, ministro, usted, por favor, presidente. la próxima semana vamos a invitar a los municipios, ¿cierto? Para poder escucharlos también sobre este mismo proyecto. Ministro. Sí, Bueno, la verdad, presidente, primero que nada quiero agradecer a toda la comisión por su intermedio. Sus palabras me representan mucho en las distintas dimensiones, tanto en las cosas que hay que mejorar del proyecto. Nosotros, como también en su visión general y la urgencia que esto implica, también me representa mucho, bueno, en general todo lo que se dijo, los ejemplos que daba el diputado Bernales creo que son clave. Acelerar inversiones no es solo un tema más que puede ser mirado de una perspectiva más tradicional como promotor de empleo, crecimiento. Implica hospitales más rápidos, implica mejor calidad de vida. Yo comparto totalmente lo que usted decía, diputado, por su intermedio, presidente, y ese ha sido el ánimo de todos nuestros equipos que han trabajado arduamente en este proyecto, a quienes por supuesto siempre les agradezco su trabajo. Y nosotros siempre hemos pensado que un proyecto de esta naturaleza, con toda la complejidad que implica, tiene que ser arduamente trabajado en el Parlamento y mejorado, y estamos totalmente disponibles a escuchar esas indicaciones. Muchas de ellas ya las hemos visto en las presentaciones que aquí han ocurrido, así que estamos muy disponibles para aquello. Pero aquí le hago también una invitación, que es reforzar lo que usted decía, presidente. Trabajemos con celeridad en esto, y que no solo trabajen sus asesores, sino que además creo que es importante que, como lo hemos trabajado este tiempo, que las bancadas, que los mismos diputados o diputadas que son parte de la Comisión de Hacienda, trabajemos en conjunto para que avancemos lo más rápido posible, a través, por ejemplo, de los centros de pensamiento, en fin, cuestión que ya estamos realizando para que existan visiones coherentes y sistemáticas de las indicaciones que vamos a hacer. Pero nosotros estamos totalmente disponibles a ese trabajo, así que nuevamente muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.